Hola a todos. Antes de comenzar este intrigante viaje, asegúrense de darle like y suscribirse para más contenido como este. Imaginen por un momento que están solos en una granja alejada, en medio de la noche. El silencio es absoluto, solo interrumpido por el suave sonido del viento entre los árboles. De repente, escuchan un ruido extraño, algo que nunca antes habían oído, una mezcla entre un silbido y un gruñido. El chupacabras, esa criatura legendaria que ha aterrorizado a comunidades rurales durante décadas, ¿y si fuera más que un simple mito? Hoy analizaremos qué pasaría si este enigmático ser realmente existiera en nuestro mundo. Primero tendríamos que considerar su impacto en el ecosistema. Los expertos en biología sugieren que si el chupacabras fuera real, sería un depredador apex, situándose en lo más alto de la cadena alimenticia. Su presencia alteraría dramáticamente el equilibrio natural, especialmente en zonas rurales y ganaderas. Los ganaderos tendrían que implementar nuevos sistemas de seguridad. Las cercas tradicionales no serían suficientes contra una criatura que, según los relatos, puede saltar grandes alturas. Imaginen granjas fortificadas con sensores de movimiento, luces automáticas y refugios especiales para el ganado. Las autoridades se verían obligadas a crear unidades especializadas de rastreo y control, similar a cómo se manejan los casos de grandes depredadores, pero con protocolos únicos para una criatura con capacidades extraordinarias. Los veterinarios desarrollarían nuevos tratamientos para las peculiares heridas que, según los testimonios, deja en sus víctimas. La ciencia experimentaría una revolución. Biólogos, zoólogos y genetistas de todo el mundo competirían por estudiar a este ser que desafía nuestra comprensión actual de la evolución. ¿De dónde vendría? ¿Cómo habría evolucionado sin ser detectado durante tanto tiempo? El turismo en las zonas con avistamientos se dispararía. Pueblos pequeños se transformarían en destinos para cazadores de misterios y curiosos, similar a lo que ocurre en el lago Ness. Surgirían tours nocturnos, museos temáticos y toda una industria alrededor del fenómeno. Los medios de comunicación tendrían material para años de documentales y reportajes. Programas de investigación paranormal tendrían por fin evidencia real que presentar. Las redes sociales se inundarían de videos y fotografías, algunas auténticas, otras no tanto. Pero más allá de estos cambios prácticos, la confirmación de su existencia transformaría nuestra visión del mundo. Si el chupacabras existe, ¿qué otras criaturas legendarias podrían ser reales? La línea entre mito y realidad se volvería más difusa que nunca. Las universidades crearían departamentos específicos de criptozoología aplicada. Los estudiantes podrían especializarse en el estudio de especies previamente consideradas mitológicas. Se abriría todo un nuevo campo de investigación científica. Los gobiernos tendrían que establecer leyes de protección. ¿Sería el chupacabras una especie en peligro de extinción? ¿Necesitaría áreas protegidas? Se generaría un intenso debate entre quienes querrían preservarlo y quienes lo verían como una amenaza. Las compañías de seguros crearían pólizas específicas para daños por chupacabras. Los granjeros necesitarían nueva cobertura para sus animales. Surgirían empresas especializadas en protección contra esta criatura. La cultura popular se transformaría. Ya no serían simples leyendas urbanas. Tendríamos documentación científica, fotografías verificadas, videos en alta definición. Las historias de terror tomarían un nuevo significado cuando la amenaza fuera real. Pero quizás lo más fascinante sería el cambio en nuestra comprensión de la naturaleza. La existencia del chupacabras nos recordaría que nuestro mundo aún guarda secretos asombrosos, que hay misterios por resolver y descubrimientos por hacer. Y aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Cómo cambiaría su vida si supieran que el chupacabras es real? ¿Tomarían precauciones especiales? ¿Intentarían verlo? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre criaturas misteriosas y fenómenos inexplicables. Activen la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima.